Por España, por la conquista, por la gloria eterna. En este preciso momento, la historia cambió para siempre, pero no como nos lo han contado. ¿Sabías que en la América del siglo XVI hubo más escuelas para indios que para españoles? Parece increíble, pero es cierto. Lo afirma Clarence H. Haring, uno de los historiadores más respetados de la historia de España. En algunas ciudades grandes pronto se crearon importantes establecimientos para la educación de los indígenas, tanto varones como niñas, principalmente en las artes industriales, pero a veces también en ramas altas del saber. Pero hay más. En 1523, un franciscano llamado Pedro de Gante, pariente cercano del emperador Carlos V, llegó a México. Pedro no solo enseñó a leer, escribir y trabajar distintos oficios a miles de niños indígenas, sino que fundó la escuela de San José de Belén, donde más de 1000 jóvenes aprendían náhuatl, castellano y latín, además de pintura, escultura, música y carpintería. Sí, latín, en una escuela indígena. Valeriano fue uno de los alumnos más sobresalientes del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Es extraordinaria institución, única en el continente americano, en la que un selecto grupo de indígenas manejaba altos niveles de ciencia, de historia, de filosofía, manejaba con toda fluidez y con gran elegancia, aparte del náhuatl, que era su lengua materna, el español y el latín. Al grado de que, según Torquemada, él tradujo al náhuatl a Catón. Y aquí viene la sorpresa. Pedro de Gante renunció a la comodidad de Europa, eligió vivir en la pobreza y dedicó su vida a educar a los nativos. Tan grande fue su labor que se le conoce como el primer maestro de América. Pero Gante no fue el único. En 1536, apenas 15 años después de la caída de Tenochtitlán, los franciscanos fundaron el Colegio Imperial de Tlatelolco, la primera institución de educación superior en América. ¿Su objetivo? Formar a los jóvenes indígenas en latín, retórica, filosofía, música y medicina mexicana. Entre sus profesores encontramos a Bernardino de Sahagún, pionero de la antropología, y a Juan de Gaona, maestro de la Universidad de París. Incluso se dice que los estudiantes indígenas superaban a muchos clérigos europeos en el dominio del latín. ¿No te parece curioso que todo esto apenas se mencione? Mientras en Europa apenas existían escuelas primarias, en América Española ya se habían fundado colegios avanzados donde los indígenas y mestizos podían acceder a una educación de calidad. Por ejemplo, el mestizo Diego Valdés, hijo de un conquistador y una tlaxcalteca, salió de estas aulas. Valdés llegó a dominar castellano, latín, náhuatl, otomí y tarasco. Escribió en Europa la obra Retórica Cristiana y afirmó algo que rompe todos los esquemas. Los indios habían asimilado el cristianismo y eran tan buenos o mejores cristianos que los españoles. Pero, ¿qué hay de los mestizos y criollos? En 1547, el virrey Mendoza y el obispo Zumárraga fundaron la Escuela de San Juan de Letrán para niños mestizos abandonados. Estas instituciones no solo enseñaban religión y oficios, sino que dotaban a las niñas con fondos para su futuro. Mientras tanto, los jesuitas fundaban colegios en toda América. El Colegio Máximo de San Pablo en Lima, San Pedro y San Pablo en México, San Ildefonso y muchos más. El padre José de Acosta, autor de la Historia Natural y Moral de las Indias y pionero en el estudio de las culturas americanas, fue profesor en estas instituciones. Tanto así que siglos después, Alexander von Humboldt plagió sus trabajos para fundamentar sus propios estudios. Por otro lado, Pedro de Oñate, jurista y economista, enseñó en estas aulas conceptos sobre el valor y los precios mucho antes que Adam Smith. Sí, has oído bien, mucho antes que Adam Smith. Entonces, si la evidencia histórica es tan clara, ¿por qué se ha ignorado este legado educativo? ¿Por qué la leyenda negra insiste en ocultar que España ofreció a los indígenas y mestizos la mejor educación de su tiempo?
Una educación que incluyó ciencia, medicina, artes y humanidades. Una educación avanzada que en muchos casos superaba la que existía en la propia Europa. Piensa en esto. Mientras en Francia no existieron escuelas primarias hasta la Revolución de 1789, en América ya había colegios trilingües donde se enseñaba latín a jóvenes indígenas. ¿No es hora de reivindicar este capítulo olvidado de la historia? Por España, por la conquista, por la gloria eterna.